Hoy es un día muy especial, así que hoy vamos a compartir. La gran mayoría de la gente ni siquiera tiene idea de el día que es hoy. ¿Cuándo celebró Pascua el pueblo judío, Nancy? Ayer en la noche, ¿ok? Porque ellos lo hacen por el calendario de Gilel 2 y se atrasó un día o 2 días, pero hoy al anochecer es Pascua. Al caer la tarde de hoy vamos a celebrar la fiesta del Señor, la fiesta de Pascua, y quiero compartirles un momento acerca de cómo celebrar la fiesta. Amén. La diáspora la empieza antes. Ok, gracias, Nan. Dice la palabra en el libro de 1 de Corintios capítulo 5 verso 7. Estamos en el nuevo pacto. Amén. Porque a veces la gente, cuando uno habla de Pascua, piensa que está hablando del antiguo pacto. ¿Aló? Dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiere decir que nosotros celebramos la Pascua sin el sacrificio de la Pascua, porque la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada una sola vez y para siempre. De modo que no tenemos que hacer el sacrificio, pero sí tenemos que celebrar la fiesta. Amén. Levítico capítulo 23, verso 2, verso 4, verso 37 y verso 44 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son las fiestas? Diga conmigo, no son del pueblo judío. Si usted lee la Biblia, no dice en ninguna parte que las fiestas sean de los judíos. Si la fiesta fuera de los judíos, entonces tiene que ver con los judíos. Pero si las fiestas son de Jehová y nosotros somos de Jehová, entonces nosotros celebramos la fiesta de Jehová. Amén. Las fiestas del Señor son en 2 temporadas, en primavera y en otoño. En la primera venida Jesús cumplió las primeras 4 fiestas y en la segunda venida Jesús cumplirá las próximas 3 fiestas. Amén. Quiere decir que Cristo murió como Cordero Pascual el día que moría el Cordero Pascual, a la hora que moría el Cordero Pascual. ¿Están conmigo? Estuvo en la sepultura en panes sin levadura, donde se buscó en él levadura, pero no se encontró en él levadura, y resucitó como primicia de la resurrección el día de las primicias. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés el día de Pentecostés. Cuando usted tiene un rompecabezas y usted encuentra el patrón, ya cuando usted armó 4, usted sabe cómo se van a armar las demás, porque ya armó 4. Quiere decir que la primera venida del Señor estuvo conectado con las fiestas y la segunda venida del Señor estará conectada con las fiestas. Las fiestas de otoño son Yom Teruah, o el día de las trompetas, porque yo él mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así como murió en Pascua, volverá en Yom Teruah. ¿Alguien está conmigo todavía? Pastor, pero el día y la hora nadie lo sabe. Usted debe entender que esa es una frase idiomática del pueblo de Israel. Una frase idiomática de nosotros, colgar las tenis. ¿Qué significa? No significa tirar las tenis en un ¿aló? Es una frase idiomática. La frase idiomática, el día y la hora que nadie sabe, se relaciona al día de Yom Teruah, porque nadie sabía el día y la hora
no dice el mes y el año en que ese séptimo mes iba a iniciar. ¿Están conmigo? Después de eso vendrá el juicio de las naciones, que se celebra en Yom Kippur, y Sukkot o tabernáculos, que hace referencia a Dios habitando con el hombre, o sea, el tiempo milenial. ¿Están conmigo? Hoy no vamos a hablar de la fiesta como tal, vamos a hablar solamente de una, de la Pascua. Levítico 23:5 dice: la Pascua del Señor. ¿De quién es la Pascua? Y nosotros, cuando somos invitados a su mesa, comemos de su mesa, pero la Pascua es del Señor. Comienza a la caída del sol del día 14 del primer mes. ¿Sabe qué día es hoy? Hoy es el día 14 del primer mes. O sea, hoy es el día que Jesucristo murió. ¿Están conmigo? Dice, la Pascua del Señor comienza a la caída del sol del día 14 del primer. Entonces, ¿cuándo fue la caída del sol? Ayer al atardecer, y se extiende hasta hoy al atardecer. ¿Y hoy al atardecer qué es, pastor? El día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival es un honor al Señor. Continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. En el nuevo pacto ya no se trata de sacar la levadura del pan, eso sería fácil. Es sacar el pecado de nuestra vida, de nuestra casa. ¿Están conmigo? Levítico 23, verso 10 y verso 11 dice: da la siguiente instrucción al pueblo de Israel: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, llevarás al sacerdote ¿qué? El primer, diga conmigo, el primer manojo de ¿qué? De tu primera cosecha de grano, el día siguiente del día de descanso. ¿Cuándo es el día siguiente del día de descanso? El día domingo. ¿Aló? Porque para nosotros el día de descanso es el día, y el día siguiente sería, pero el pueblo de Dios, el día de descanso es el Shabbat. Y usted no puede cambiar eso, hermano, de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay mira este argumento. Lo que Dios le mandó a Moisés a hacer era una réplica de lo que ya existía en el cielo. El tabernáculo que él hizo, le dijeron: mira que lo hagas conforme al modelo que se te ha mostrado. Y el modelo que él se le mostró, dentro del arca del pacto, que la Biblia la menciona en el cielo, habían 3 cosas. ¿Quién recuerda cuáles son las 3 cosas que habían en esa urna? Había una taza con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. ¿Qué dice el 4.º mandamiento de esas tablas de la ley? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es curioso que la iglesia entiende que no robarás sigue vigente, que no matarás sigue vigente, que acuérdate de tu padre y de tu madre para honrarlo sigue vigente. Pero por alguna razón, el 4.º mandamiento pensamos que lo podemos obviar. ¿Aló? Y dice: pastor, pero ¿cómo hacemos? Porque el sistema, casualmente, el sistema vino a cambiar, pero no significa que nosotros no podemos observar el día de reposo, que inicia al caer la tarde del día viernes y se extiende hasta caer la tarde del día sábado. ¿Están conmigo? Entonces, el día siguiente del día de descanso, no era como los demás. Todos tienen una fecha. Día 14 había que matar el cordero.
Día 15 había que celebrar los panes sin levadura. Es un día de descanso. Pero el día de las primicias dependía del día de reposo semanal. El día siguiente era el día que se ofrecía. Puede ser que el día 15, como por ejemplo en el tiempo cuando Jesús murió. Jesús murió un día miércoles. ¿Están conmigo? El día que seguía era el día 15. Era el día de un Shabbat semanal. Era el Shabbat anual, el gran sábado. Eso era jueves. El día que seguía, las mujeres fueron a buscar las hierbas amargas. ¿Aló? El día que seguía era Shabbat semanal. No pudieron preponer por eso el día que seguía, o sea, domingo. Por eso que usted nunca entiende cómo lo entierran viernes y lo resucitan domingo y fueron 3 días y 3 noches. ¿Aló? Porque no murió un viernes, murió un miércoles. ¿Aló? 3 días, 3 noches, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días, 3 noches. ¿Están conmigo? Entonces, ¿este día qué es? El día de las primicias. Por eso esta semana se extiende, esta brecha se abre desde hoy al caer la tarde y se extiende hasta el próximo domingo al caer la tarde. Quiere decir que vamos a celebrar primicias. La próxima semana, al caer la tarde, se cierra esa ventana que se abre hoy al caer la tarde. ¿Están conmigo? Bien. Más o menos es un diagrama que hace un hombre de Dios. Y ahí lo ves. Passover o la Pascua es el día 14 y panes sin levadura mañana, hoy al caer la tarde, y el próximo domingo vamos a tener, antes de eso, una fecha importante que fue el miércoles al caer la tarde, que es el día 10, el día que escoges al Cordero. Vamos a hacer una breve introducción a la Pascua. Amén. Éxodo 12, 27 dice: ¿qué es la Pascua? ¿Aló? Cuando pregunte qué es la Pascua, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a ver. Desde el principio de la creación, Dios estableció que las primicias le pertenecían a Él. Dice, por ejemplo, Génesis capítulo 4, sucedió que andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Cuando nosotros leemos eso, nosotros entendemos más o menos como que un día Caín iba caminando por el campo y le cayó una idea de esas, ¡ping! Y dijo: voy a llevarle una ofrenda a Dios. Pero cuando usted lee una traducción más exacta, dice: sucedió en el tiempo de la cosecha. Porque ellos entendían, porque Dios les instruyó que en el tiempo de la cosecha, cuando inicia el año, en el tiempo de la cebada, se presenta una primicia a Dios. ¿Qué se presenta? ¿Qué es una primicia? En las iglesias nos enseñaron que una primicia es una ultimicia. ¿Aló? Nos enseñaron que trajéramos primicias a la casa de Dios para darle al pobre. Y entonces uno agarraba ahí la sopa Maggi, que tiene 3 meses de estar y que nadie la quiere. ¿Aló? Pero claro, cuando otro tiene hambre, hermano, eso es una delicia. ¿Aló? Entonces los traíamos a la iglesia y la iglesia agarraba eso y se lo daba a los pobres. Bíblicamente, ¿qué es eso? Una
limosna. ¿Aló? Primicia es lo primero, lo mejor. ¿Aló? Ahora, diga conmigo, los hijos también tenían que ofrecerse en delante de Dios. Todo lo que abre matriz le pertenece a Dios. Y si usted quería conservarlo, tenía que hacer un canje. Es decir, yo te doy un cordero o un cabrito y tú me permites retener a mi hijo. Dice que aún el asno tenía que ser redimido o le quebrarían la cabeza. ¿Están conmigo? Lo que significa es que si usted no, vamos a decirlo de otra manera, usted va a dar primicias por las buenas o por las malas. ¿Aló? Si no me cree, pregúntele a los egipcios. Porque Dios no es injusto. Cuando Dios pasa el juicio por el pueblo de Israel, antes de pasarlo por el pueblo de Egipto, tiene que pasarlo por el pueblo de Israel. Por eso les instruye: de cada primogénito que haya en la casa, ustedes me van a dar un cordero. Quiere decir que el cordero, de repente, en una casa donde vivía el abuelo, el padre y el hijo, y los tres eran primogénitos, se tomaba un cordero por familia. Y ese cordero era el pago para el abuelo, era el pago para el hijo y era el pago para él. Dios se aseguró de que el pueblo entendiera cuándo iba a pasar el cobrador de impuestos. ¿Cómo se llama el cobrador de impuestos en Génesis, en Éxodo 12? ¿Aló? Diga conmigo: el destructor. ¿Aló? Ese es mucho peor que el devorador. ¿Aló? Porque el devorador, cuando no le das los diezmos a Dios, te pincha la llanta del carro. Pero el destructor te quita el carro. ¿Están conmigo todavía? ¿Están conmigo todavía? Entonces, Dios no puede ser injusto como para cobrarle a los egipcios lo que no le ha cobrado a su pueblo. Porque el juicio comienza por casa. Entonces, ¿qué es lo que le hace con el pueblo? Vosotros presentaréis la víctima de la Pascua, que es la ofrenda de primicia que se presenta a Dios en sustitución por los primogénitos. Otra vez lo voy a repetir. La víctima es la ofrenda o el pago a Dios por los primogénitos que a Él le pertenecen cuando viene el tiempo de la cosecha. Vosotros respondréis: en la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Egipto. ¿Por qué pasó por encima de las casas de los hijos de Israel y no pasó por las casas de los egipcios encima? Es decir, ¿por qué la casa de Israel él pasó por encima, pero de las casas de los egipcios entró y mató? Porque había una señal, una factura de pago de impuestos. Cuando hirió a los egipcios y libró, pero no porque Dios hizo cachete, porque yo soy el hijo de papi y de mami. ¿Aló? Sino porque habían pagado el precio que Dios demandaba. ¿Alguien está conmigo todavía? Sino porque habían pagado el precio que Dios había demandado. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Hermano, las leyes de Dios nosotros no las ponemos, solamente las aceptamos y las obedecemos. Cuando Dios dice de esta manera, usted dice: amén, Señor, así será. Y todo el pueblo de Israel. Pero sabes, a mí me gusta pensar que hubo un rebelde que no lo hizo. Y me gusta pensar que hubo un egipcio que sí lo hizo.
Hubo un egipcio que marcó su casa en los postes y en los dinteles con sangre. Y cuando el heridor fue, pasó por alto aquella casa. Pero hubo una casa y un egipcio que no le dio la gana de hacer lo que Dios le mandó. Y el heridor entró y mató. ¿Aló? Porque Dios no es injusto. Y yo les he repetido una y otra vez que hay gente que cree que son la mascota de Dios. Yo soy más o menos como el gato de Dios, pastor. Yo soy el mimado de Dios. ¿Usted ha visto que el gato cree que es el dueño de la casa? ¿Aló? Él piensa que él es el dueño de la casa, que yo soy su esclavo. Y de verdad, hermano, el tipo se la tira bueno. ¿Aló? Y ahora ni ratones quieren cazar. ¿Aló? Más te vale que produzca fruto delante de Él. Porque Dios, los que no tiene, hermano, lo que no da fruto, lo corta. ¿Alguien está conmigo todavía? Bien. Este mes será un principio de meses para vosotros. Diga conmigo, para vosotros. El resto del pueblo anda en el tiempo del mundo. ¿Cuánto hace que cambiamos de año? Hace más de 3 meses. Y si pastor, fue una iglesia donde un loco dice que acaba de empezar el año. Para vosotros. Quiere decir que Dios entendía que el mundo iba a ir en un tiempo y nosotros íbamos a ir en otro tiempo. ¿Aló? Hace un año, cuando llegó este tiempo, como la cebada no maduró en Israel, yo les dije, hermanos, de vacaciones todos. Yo no me acuerdo cuántos domingos, pero cerramos la iglesia como 2 domingos. Esta semana no es así, porque yo no celebro Semana Santa, yo celebro la Pascua de mi Dios. Y el otro domingo volveremos a estar aquí. La invitación es para todos, porque vamos a celebrar la Pascua de nuestro Dios. Vamos a darle primicias a nuestro Dios. ¿Alguien está conmigo? Pastor, ya eso es primicia y yo lo hice a inicio de año. Ese es el problema, el tiempo en el que viven. Viven en el tiempo del mundo. Hacen fiesta de cambio de año del mundo, pero no hacen tiempo de cambio en el tiempo de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Y déjeme decirle que si usted camina en el tiempo de Dios, usted verá el cielo abierto de Dios a su favor. La Pascua en el nuevo pacto. Hebreos 11:40 tenía alrededor de 30 años. ¿Aló? Y un año después, Juan capítulo 11, verso 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, de eso hablamos la semana pasada, de prepararnos para celebrar Pascua. Amén. Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor. Pero lo interesante es que Pablo nunca conoció al maestro. Pablo es un apóstol que no caminó con Jesús, que no lo vio físicamente. Pero él dice, porque yo recibí, ¿de quién? Quiere decir que no lo recibió por instrucción, sino lo recibió por revelación. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. ¿Qué día fue entregado? El día 14 al anochecer. Y murió el día 14 al amanecer. Éxodo 12, verso 13. Pero Pablo conoció al Cordero, y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea, entonces la sangre es una señal para nosotros, pero es una señal para el cobrador de impuestos, para que él entienda que esa casa está cubierta con la sangre de Cristo. ¿Alguien está conmigo?
Y yo les he dicho a ustedes que hay lugares donde la sangre de Cristo no te puede cubrir. Porque la palabra dice: al que aportillare vallado le morderá. Estos días el mundo ha sido impactado por la muerte de un merenguero llamado Rudy Pérez, hijo de un pastor. Creció cantándole al Señor en el coro de la iglesia. Pero a muy temprana edad decidió no servirle a Dios, sino servir en el mundo. Pero siempre diciendo: yo voy a servirle a Dios. Para el momento que el cobrador llegó, tenía 69 años, pero todavía decía: yo voy a servirle a Dios. El pelotero que murió, uno de los peloteros, su esposa le dijo: por favor, no vayas a ese lugar. Y ella le dijo: mi amor, es la última fiesta que me he hecho, la última fiesta, y de mañana en adelante le serviré a Dios, pero tú no sabes cuándo es el tiempo. Toda la vida esperando el tiempo para servirle a Dios. Aló. Uno de los que estaban prensados mientras mandaban mensajes le dijo a su familia: yo creo que voy a salir bien de esta, pero si no salgo, yo quiero que ustedes entiendan que yo le di mi vida a Cristo hace tiempo y yo voy a ser salvo. Y yo espero que sí, pero si le dio su vida a Cristo, ¿qué hacía en una discoteca? Escúchame esto es un mensaje no solamente para la iglesia de República Dominicana, es un mensaje para la iglesia fría del mundo. Escúchame esto. Uno de los predicadores más famosos de República Dominicana murió cuando una discoteca se encendió en Nueva York hace años atrás. Este hombre levantaba muertos, este hombre levantaba gente paralítica en sillas de ruedas. La historia dice que un día estaba en la ciudad de Nueva York drogado y una mujer vino en silla de ruedas y le dijo: mira, si tú no te hubieras apartado, Dios me hubiera levantado de esta silla de ruedas. Y él la pateó y le dijo: Dios todavía está conmigo. Y la mujer se levantó de la silla de ruedas. Porque caminamos por el don, no por el carácter. Aló. Y unos días después estaba en una discoteca y parece que el dueño de la discoteca tenía unas deudas con unos malandros y vinieron y cerraron las puertas y le prendieron fuego. Y encontraron al predicador de los más famosos del mundo metido en el baño, hincado. ¿Se salvó? Seguro que sí. Pero ¿qué hacía un hombre de Dios metido en un lugar de esos? Y hoy se derriba una discoteca en República Dominicana. Y yo pregunto: ¿qué hacía gente que había sido lavada con la sangre de Cristo en ese lugar? Se me fueron los amenes y los aleluya. Hay lugares donde la sangre no te puede cubrir, porque el que aportillare vallado. ¿Alguien está conmigo todavía? Y es un mensaje para la iglesia fría del mundo, que hoy estoy en la cantina y mañana estoy en la iglesia y pienso que Dios no lo está viendo. Es un mensaje para aquella gente que le dice: Señor, yo me voy a consagrar, pero en la última fiestita yo me voy a consagrar. La última cerveza, Señor, el otro año te celebro Pascua, déjeme celebrar Semana Santa. Y ustedes saben, las fiestas de Semana Santa empiezan como las de el Peñón de Guacalillo anoche.
con una persona con un buen carro, en su mejor potencial, porque tenía 40 años. Si usted a los 40 años hace idioteces, hermano, déjeme decirle, usted no tiene esperanza. ¿Aló? Si a los 40 años usted no maduró, déjeme decirle, usted se va a podrir. Pero, ¿qué induce a una persona de 40 años que anda un 4x4 a ponerse a hacer maniobras en el peñón? El licor. Porque no celebran Semana Santa. ¿Aló? ¿Aló? Es la semana en la que más accidentes hay, en la que más violencia hay. Aprenda a celebrar las fiestas del Señor. Después de esa pausa así agresiva, volvamos a la enseñanza. ¿Están conmigo? Y verá la señal para ustedes, y será una señal para ustedes. Cuando vea la sangre, pasaré sobre ustedes. De modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de... ¿Aló? Diga conmigo, el pueblo de Israel no fue tocado. El pueblo que se puso bajo detrás de sangre no fue tocado. ¿Aló? El pueblo que puso una marca de sangre en los postes y en los dinteles no fue tocado. ¿Cómo celebramos Pascua? Para celebrar Pascua tiene que haber sacerdotes. Dice que lo primero que Dios hizo fue Éxodo 11, del 3 al 5. También Moisés era tenido ¿por qué? Por gran varón en la tierra de Egipto, y a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Por qué a la medianoche? ¿Por qué no a las 3 de la mañana? Porque a la medianoche empieza el día de los egipcios como el de nosotros. Y Dios les dio hasta las 11:59 para que presentaran la evidencia de la sangre sustitutiva. O mueres tú o muere el cordero, tú decides. Por eso, para que nosotros no muriéramos, como contábamos antes, Él murió por nosotros. ¿Alguien está todavía? Número 2, debes escoger el cordero pascual. ¿Cuándo ocurría eso? El día 10. Éxodo 12:3 habla toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero, ese era el cordero de David, pero también era el cordero de Sol, pero también era el cordero de Joel. Diga cada uno. ¿Alguien está conmigo? La decisión por Cristo es personal, es individual. Cada uno debe escoger el cordero. Y nosotros hemos escogido nuestro cordero pascual, porque la Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Instrucciones. El animal sería... Porque si Dios le hubiera dado la oportunidad, esa era la oportunidad de salir del ciego. ¿Aló? Esa era la oportunidad de salir del que estaba chueco. ¿Aló? Esa era la oportunidad de salir del que tenía la pata quebrada. ¿Aló? Pregúntele a Caín. ¿Aló? Sin defecto, macho de un
Un macho de 1 año de las cabras o de las ovejas equivale a un macho de 30 años de los hombres. ¿Aló? ¿Los tomaréis de las ovejas o de las cabras? Esa víctima era cuidada durante 1 año en un lugar del establo llamado el pesebre. ¿Aló? Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿dónde? ¿Qué era el pesebre? Era el lugar escogido para el cordero perfecto, porque se escogía desde que nacía y se cuidaba durante 1 año en un lugar apartado de los demás animales, porque era criado diferente, engordado diferente, porque ese era mi sustituto delante de Dios. Y lo ponían en un lugar del establo llamado, y ahí, en el lugar donde se ponía al cordero pascual para criarlo, fue en el lugar donde en Sucot encontraron al niño acostado. Juan lo señaló como el Cordero de Dios, Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A usted bástele con que quite su pecado. ¿Aló? Lucas 3:23. Él mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Es decir que Jesús tenía la madurez de 1 año, como un cordero, 30 años de un hombre. Juan 12:13. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese día, el día de Ramos, que se conoce como el domingo de Ramos. Pero ¿cuántos días hay de domingo a viernes? ¿Y de 10 a 14? Por eso, si usted no lee la palabra, hermano, de acuerdo a la escritura, usted nunca la va a entender. Si usted la lee con una mentalidad católica, usted nunca va a entender. Este era el día 10, el día que cada uno escogía el Cordero Pascual. Y cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, el pueblo de Jerusalén empieza a escoger su Cordero Pascual. Y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra Hosana es una palabra para clamar al rey, para clamar el favor del rey. Cuando usted miraba al rey caminar, usted le decía al rey: Hosana, que significa salva ahora. Aló. No era un saludo de adoración, era un clamor de libertad, era un clamor por sanidad, era un clamor por libertad, era una petición delante del rey. Y todos tomaron las palmeras y decían: Hosana, Hosana. Y los principales de los sacerdotes que habían subido a las montañas para traer los corderos le decían a Jesús: cállalos. Y Jesús le dijo: si yo le dijera a estos que callaran, ciertamente las piedras hablarían. ¿Alguien está conmigo? Número 2. Había que levantar un sacerdocio. Número 2. Había que levantar a escoger un cordero. Número 3. Había que inspeccionar al Cordero Pascual. ¿Cuándo se hacía eso? Se inspeccionaba desde el día 10 hasta el día 14. Pero el día 14, desde que empezaba la tarde hasta la próxima tarde, se buscaban defectos. Porque él tenía que ser perfecto. ¿Están conmigo? Éxodo 12:6.
Y luego lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo. Diga conmigo, entre las 2 tardes. ¿Cuáles son esas 2 tardes? La tarde del día 14 a la tarde del día 15, donde se celebra panes sin levadura. Juan 13:30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era. ¿Cuándo celebró Jesús la Pascua con los discípulos? ¿Cuándo comió, le lavó los pies? El día 14 al anochecer. Y recuerda que Judas estaba con él a la mesa y le dijo: el Señor, lo que debes de hacer, hazlo ya. Y Judas salió y ya era de noche. ¿Y qué hizo Jesús cuando Judas salió? Le dijo a los discípulos: vamos a orar. Y se fue al Getsemaní. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y los discípulos estaban cansados y cargados de sueño. Y les dijo: no podéis velar ni una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y cuando Jesús estaba orando, Juan 18:3, Judas pues, tomando una compañía de soldados, ¿qué tomó? Una compañía de soldados. No tomó un centurión, que eran 80 soldados. Tomó una compañía, que eran entre 380 soldados. ¿Aló? Más los principales de los sacerdotes y de los fariseos. Y fue allí con linternas, antorchas y con armas. Entonces la compañía de soldados, ¿por qué sabemos que era una compañía y no un centurión? Porque la compañía era dirigida por un tribuno. Y la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y como se ataba el cordero pascual, para inspeccionarlo entre las 2 tardes. 600. Gracias, Nan. 600 soldados. ¿Aló? Más los de la guardia del templo, para atar a una persona. Y cuando llegaron y le dijo: ¿a quién buscáis? Todos cayeron. Pedro sacó la espada y le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Jesús agarró la oreja y se le volvió a pegar. ¿Aló? Y lo llevaron atado a la casa de Caifás. Y luego lo llevaron a la casa de Anás. ¿Aló? Porque lo estaban inspeccionando. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. De casa de Caifás al pretorio. Ya era había pasado toda la noche en inspección. Y se había hecho de mañana. Y lo llevaron de casa de Caifás al pretorio, o sea, la casa donde vivía Poncio Pilato. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y el veredicto de Pilato fue, y dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: no hallo en él ningún, porque el cordero tenía que ser sin defecto. Y lo llevaron luego a Herodes. Y ni aun Herodes, porque os remitía a él: he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lucas 23:15. No se halló en él delito ni por Anás ni por Caifás, sumos sacerdotes, ni por Pilato ni por Herodes, las autoridades romanas. ¿Está conmigo? Juan 19:16. Así que un inocente, así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y lo llevaron cerca de las 9 de la mañana. ¿Qué era lo que seguía? Primero levanta el sacerdote,
Luego el día 10 escogemos el cordero. ¿Aló? Luego el día 14, entre las 2 tardes, lo inspeccionamos. Y a la mañana, o sea, durante el día 14, a eso de las 3 de la tarde, se sacrificaba el cordero pascual. Diga conmigo, matando al cordero pascual. Éxodo 12:3. Y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es una cruz? Los 2 postes y el dintel de las casas en lo que han de comer. Era la hora tercera cuando le crucificaron, las 9 de la mañana. Cuando era como la hora sexta, a las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Murió como Cordero Pascual el día que moría el Cordero Pascual, a la hora que moría el Cordero Pascual. Mientras en cada casa los sacerdotes de la casa estaban matando su cordero como Pascua, porque la Pascua no la sacrificaban sacerdotes, la sacrificaban los jefes de hogar. En cada familia de israelitas estaban matando un cordero y nuestro Señor estaba muriendo por la casa, porque de tal manera amó Dios al mundo. 5. Aplicando la sangre con los discípulos. La noche anterior, sabiendo Jesús que iba a ser entregado, es decir, al inicio del día 14, hizo esto. Y tomado un manojo de hisopo, diga conmigo manojo, ahora diga mano, y mojadlo ¿en qué? En la sangre que estará ¿dónde? En un lebrillo. Entonces habían 3 elementos. Número 1, manojo. Número 2, lebrillo, que era una palangana, para que me entienda. Número 3, sangre. Y untad el dintel y los 2 postes, es decir, se degollaba el animalito y se recogía la sangre en un lebrillo. Se agarraba el manojo, que era una mata parecida a la que nosotros usamos para como escobilla. ¿Recuerdan una mata que se llama escobilla, que en el campo la usamos para barrer? La mojaban, la sangre en ese manojo, y lo untaban en los 2 postes y en los dinteles. ¿Están conmigo? Y untar el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta. ¿Qué pasaba si salía de la casa? Lo encontraba el heridor y no tenía evidencia, ¿aló?, de que él había pagado, y se lo llevaba a candanga. ¿Están conmigo? Dice la palabra, Juan 13, 2 y 3. Y cuando cenaban, sabiendo Jesús que el Padre había dado las cosas en él, en las manos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las, diga manojo, y sabiendo que de Dios, había salido de Dios y que Dios iba, luego puso agua. El agua era sustitución ¿de qué? De la sangre. Ay, hermano, qué pérdida de tiempo algunas cosas que uno estudia, ¿verdad? Cuando le enseñan a uno, ¿verdad?, que el lavamiento de pies es para la humildad. Porque el que no sabe, hermano, es como el que no ve.
¿Aló? El lavamiento de pies no es otra cosa que el rociamiento de la sangre de Cristo sobre una persona, usando un elemento profético como sustitución. ¿Aló? Y puso agua. ¿Por qué agua? Porque ya no usamos la sangre, porque la sangre eterna ya ha sido derramada. Y puso agua. ¿En qué? Quiere decir que tenemos manojo, que tenemos lebrillo, y que dentro del lebrillo no tenemos sangre, tenemos agua. Y empezó a lavar ¿qué? Los dos postes y el dintel. ¿Alguien está conmigo todavía? La sangre ya no se pone en la casa, sino en la casa del Espíritu de Dios. Mas vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. ¿Entendieron? Diga conmigo, aplicando la sangre. Ahora, ¿qué más había que hacer? Comiendo el cordero con los discípulos. Eso ocurría el día 15 al atardecer. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. 3 cosas: su cabeza, su manera de pensar, cultura de reino. Sus pies. ¿Qué hace un hijo de Dios en una discoteca? Porque aplicaron la sangre, pero nunca se comieron el cordero. Otra vez lo voy a decir. Aplicaron la sangre, pero nunca se comieron el cordero. Su cabeza, sus pies y sus entrañas. Siento como que él siente. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es. Alguien que diga conmigo, esto es. No dice esto representa. Quiere decir que cuando un hombre de Dios toma unos elementos y ora y le da gracias a Dios, aquello deja de ser una representación, sino que se convierte en algo vivo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria de mí. No hay pacto sobre esta tierra más grande que el pacto de la Santa Cena. Es que yo tengo un pacto con un lobo. Yo me comí el corazón de un lobo, pero yo me comí el corazón del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien está conmigo todavía? Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Esa copa qué? Cuando un esposo y una esposa se casaban, el matrimonio no era la palabra del sacerdote o del pastor. Lo declaro marido y mujer. El pacto se hacía en la intimidad del cuarto, con todos los testigos esperando afuera. Y salían con la sábana y la enseñaban y la guardaban, porque luego el hombre decía: la voy a dejar porque ya no me gusta. Y el suegro agarraba la evidencia y le decía: como que ya no te gusta, desgraciado. ¿Aló? Diga conmigo, pacto de sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Nosotros nos cuesta entender por la ignorancia acerca de los pactos. Cuando Jonathan y David hicieron pacto, nosotros leemos en la Biblia que cortamos acá y nosotros entendemos como que ellos de alguna manera mezclaron su sangre. Es decir, que de alguna manera sangre viva, una transfusión, sangre viva de David entró en la sangre de Jonathan. Pero lo que realmente hicieron fue que tomaron 2 copas de vino y cortaron sus manos y corrió sangre de la sangre de David hacia la copa de Jonathan y de la sangre de Jonathan a la copa de David. Lo mezclaron, hicieron un pacto. Y en la cultura judía se entiende que es un pacto de sangre a través de la bebida, que significa como 10 cosas que no tengo tiempo de explicar. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué asamos la carne? Para sacarle toda la sangre. Cuando la lanza entró en el costado, ya toda la sangre había sido derramada por usted y por mí. Y número 7, cenando con el Cordero. Esto ocurre en el día eterno. En el día. Lucas 22, 19 al 20 dice que Jesús dio gracias. Dice que habló del cuerpo que es por vosotros. Y usó esta palabra: haced esto en memoria de mí. Esa palabra, Junior, haced esto en memoria de mí, es el griego amanesis, que significa volver a hacer en la mente. Es decir, que cada vez que celebramos la Santa Cena es como si Jesús está siendo crucificado y la sangre está ahí al pie de la cruz fresca. Volver a hacer el sacrificio en la mente. Por eso, cuando celebramos la Santa Cena y decimos y partimos el pan y entendemos que mi pecado es el que lo partió, que yo era el que tenía que ser partido, pero Él fue partido por mí. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces, ¿cómo celebro Pascua? Voy aterrizando. ¿Están conmigo todavía? ¿Cómo celebro Pascua? Lo celebro hoy domingo al anochecer. Pastor, ¿y por qué no lo celebramos en Santa Cena en la iglesia? Aló. Porque la Pascua es un asunto de cabeza de familias. Así que número 1, toma tu lugar como sacerdote. ¿Qué es lo que necesitamos para celebrar Pascua? Que David se levante como sacerdote. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que no tenemos un reino de sacerdotes, sino de sacerdotas. Aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Y el hombre, para no tener problemas, lo que usted diga, mi amor. Se me fueron los amenes y los aleluya. Vivimos en un país que de antes de que llegaran los españoles, y no se cruce de brazos, hermana, no se crucen, ahora alza las manos y dale gloria a Dios. Existían los bribris, y los bribris no tienen rey, tienen reina. En los bribris, el hombre no es dueño de nada, la mujer es dueño de todo. Y de esa cultura venimos. Lo primero que usted necesita hacer para que un sacerdote se levante en casa es dejar de manejar el carro, es sentarse en el copiloto y dejar de dar instrucciones. ¿A cuántas mujeres acá el esposo les ha enseñado a manejar? Qué cosa endemoniada, hermano. Tratar de manejar con las manos de otra persona.
Pare, 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 pare. Se están riendo porque alguna historia parecida se les escucha. ¿Cuántos quieren que un sacerdote se levante en casa? Usted debe entender tu lugar. La Biblia dice que la mujer es ayudante. Usted solamente puede ayudar donde hay alguien que está haciendo. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir hoy por la noche es que sacerdotes se levantan. Cuando el pastor decide hacerlo él, le impide que sacerdotes se levanten. Porque eso le va a decir, ¿para qué vamos a celebrar la Santa Cena hoy si ya el pastor la celebró en la iglesia? ¿Aló? Es tu problema, papito. Yo te enseño a hacer, ahora ve a hacerlo. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo que se levanten los sacerdotes. Siempre hay excepción a la regla, pastor. ¿Y cómo hago cuando yo no tengo sacerdote? Ejemplo, la hermana Margarita, que el Señor se llevó al sacerdote. Pues la única forma es, hermano, tomando mi lugar en casa. ¿Aló? Y reuniendo. Pastor, ¿y qué hago cuando mi esposo no cree en el Señor? Levántese, hermana, y enséñele cómo hacerlo. ¿Aló? Pero acuérdese que es enseñar a manejar, no quitarle el timón. ¿Aló? ¿Aló? Pastor, yo me sujeto el día que mi esposo deje de ser un inútil, me dijo una vez alguien. Nunca va a pasar. ¿Alguien está conmigo? Porque Dios llama las cosas que no son. Porque Dios llama las cosas que no son. El día que usted hable de su esposo, este es un hombre de Dios. Este es un profeta de Dios. Él puede. Yo estoy para ayudarle. Usted verá cambios sustanciales en su hogar. ¿Aló? Y Moisés convocó a todos que los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Quién sacrificó la Pascua? Los ancianos. Escúcheme. Egipto no soltó a Israel por las 10 plagas. Lo que soltó a Israel, lo que rompió, fue cuando 600,000 sacerdotes se levantaron a pelear por sus casas. Gracias, Joel, por el amén. Número 2, reúna a su familia. ¿Aló? Reúna a su familia. Pague el televisor. ¿Sabe cuál es la mejor forma de reunir la familia hoy en día? Eso está facilísimo. Usted reúne a la familia desconectando una vaina que se llama Wi-Fi. Todos salen del cuarto. ¿Aló? Ahí se pierden. Uno en los juegos, otro en las novelas, otro en las vainas. Desconecta el Wi-Fi, ¿verdad? Eso es una trompeta que suena para convocar a la familia. ¿Aló? Y ninguno de vosotros salga de las puertas hasta la mañana. Los sacerdotes reúnen su familia. Número 3, agradezca. ¿Qué agradecemos? El año que pasó y el año que va a venir. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. De gracias. Número 4, cena familiar. De cordero, de lo que haya, mientras no sea cerdo. ¿Por qué cerdo no? Porque es inmundo. Espérense otro día para que nos comamos el chancho. Primera de Juan 13:2. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. La cena la hemos reducido a una galletita soda y un traguito de vino, pero era cena. ¿Aló? Cena natural. Pastor, ¿qué hago en la noche? Hermano, váyase al Walmart y cómprese un pollo asado. ¿Aló? Y si no le da para eso, vaya donde el vecino y agarre una porción de pollo, compártala con la familia. ¿Aló? Una cena familiar, donde la familia se está reuniendo. Amén. Y cena espiritual. Juan 6, 54 al 56. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué ocurrirá? Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y beba de mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cómo es que él permanece en mí y yo en él? Cuando como de su carne y bebo de su sangre. Comida espiritual. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Significa la celebración de la Santa Cena del Señor. Bebida espiritual. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: ¿después de qué? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Número 7. Bendición espiritual. ¿Qué vas a hacer? Vas a bendecir a tu familia. Y vas a ver las puertas del cielo abrirse sobre tu boca. Pues dice la palabra que cuando Melquisedec, ¿en qué sacerdocio operamos en la cena del Señor? En el sacerdocio familiar, en el sacerdocio de Melquisedec, en el sacerdocio de los ancianos, no en el sacerdocio levítico, en el sacerdocio de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino, y le bendijo, diciendo, diga conmigo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Yo creo que a partir de hoy Dios entrega a tus enemigos en tu mano. No porque vino a la iglesia y el pastor le oró, sino porque yo puse la sangre del cordero y comimos el cordero sobre mi familia. Porque los primogénitos fueron redimidos. Porque la sangre clavaba la mejor que la de Abel, es la evidencia en la corte a mi favor. Porque anula el acta de los decretos que nos son contrarios, los quitas de en medio y los clava en la cruz. ¿Alguien está conmigo todavía? Ahí se termina la esterilidad. Ahí se termina el mal tiempo. Ahí se termina la mala temporada. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros no tomamos un cordero, la carne y la sangre del cordero. Nosotros tomamos el pan, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, diga conmigo, y la palabra de su testimonio. ¿Cómo aplicamos la sangre? Con las manos en el lavamiento de pies, pero con la boca en la declaración. ¿Están conmigo? Durante esta semana
voy a seguir hablando de eso. Todavía no me he decidido si lo voy a hacer a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche, pero en uno de esos horarios, por lo menos martes, miércoles y jueves, voy a compartir una enseñanza más acerca de esta temporada de la Pascua del Señor en la página de la iglesia. Pero yo quiero invitarle a cada sacerdote que se levante. Amén. Y si no hay sacerdote, únase al vecino más cercano. ¿Aló? Y celebren la Pascua, la fiesta del Señor. Hermano, hay una bendición cuando usted celebra la Pascua del Señor. ¿Qué es la Semana Santa? Es la imitación de la Iglesia Católica a la Pascua del Señor. ¿Cuándo era panes sin levadura? Una semana. De 7 días. ¿Qué hicieron la Iglesia Católica? Establecieron su propia festividad para apartar al pueblo de la Pascua y atraerlos a su religión llamada Semana Santa. Y nosotros en veces nos metemos en la vaina. Es lindísimo ver Judá Ben-Hur. ¿Aló? Y la pasión de Cristo y los 10 mandamientos y la vaina y Dalila y Sansón y el pelo y... Celebre la fiesta del Señor, porque el cielo está de fiesta. Recuerde que el tiempo de Dios es circular, es decir, que se repiten las mismas cosas una y otra vez. Puestos de pie, amados, si puedes darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se levanten los sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Que se levanten las sacerdotas delante del Señor a pelear por sus familias, a pelear por sus casas. Que se levanten 600,000. Que se levanten sacerdotes que ofrecen cordero por sus familias. Pastor, para esto necesita plata. No, hermano, se necesita un corazón dispuesto. Una galleta soda sirve para el cuerpo de Cristo y un jugo de uva sirve para la sangre de Cristo. Que se levanten los sacerdotes y le celebren fiesta al Señor. ¿Y usted, Moisés, qué va a hacer? Lo mismo que hizo Moisés, si acaso logro responder por los míos. ¿Aló? Voy a encerrarme en mi casa hoy con la bendición de tener a mi hermano y a su esposa conmigo y vamos a celebrar la Pascua del Señor.